Le voy a invitar que la abra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Del Evangelio según San Mateo vamos a leer. Capítulo número 27 del Evangelio según San Mateo. Leemos entonces la bendita palabra de Dios. Capítulo 27. Versículo número 33. Leemos aún el versículo 32. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, hasta ahí vamos a dejar, versículo 34, hasta ahí vamos a dejar, no vamos a pasar al 35. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas. Queremos avanzar, aunque queremos ir despacio para, hermano, comprender más ciencia cierta, hermano, lo que ha acontecido en esto que conocemos como la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos venido hablando, hermano, de este sufrimiento que en carne propia sufriera nuestro Señor Jesucristo, pero que además obedece a la voluntad de Dios, bueno, la providencia divina, como lo hemos venido viendo en la doctrina, que Dios tiene control de todo, hermano, lo que acontece, con el fin de que su nombre, hermano, sea glorificado. Y hablábamos, hermano, en la última lectura, en el capítulo 27, versículo 32, que hoy hemos leído de nuevo, hermano, de lo que significaba aquello, hermano, aquel martirio, sufrimiento del Señor Jesús. A esta altura, hermano, el Señor Jesús estaba muy extenuado ya, muy adolorido, ya su rostro había perdido parecer humano. Lo último de alimento que el Señor había comido, hermano, era la Pascua en la cual había participado con sus discípulos, y desde entonces el Señor no ha comido nada. No durmió la noche porque, hermano, recuerde, él estaba orando, y mientras él oraba sus discípulos sí descansaban, pero él oraba y luego lo arrestan y se lo llevan. Y ahí, hermano, todo el proceso que hemos leído. También mencionábamos, hermano, el que pudiésemos tener como una imagen clara, hermano, de lo que era la cruz, hermano. La cruz realmente era, ya dijimos, hermano, era una cruz, hermano, pero pesada, porque pesaba entre 190 a 200 libras. Y eso es lo que el Señor, hermano, débil como estaba, hermano, semiciego, o a lo mejor estaba completamente ciego de la inflamación de los golpes. Sin embargo, hermano, al salir del pretorio, hermano, dice que, hermano, iba pasando un hombre que se llamaba Simón, que era de Cirene, y dice que le obligaron a llevar la cruz. Entonces, como ya lo hemos dicho y lo hemos explicado, hermano, los romanos también prescribían leyes, y ellos tenían una ley que decía de que ellos podían pedirle a cualquier persona, excepto que fuera romano, que pudiese llevar su carga por una milla. Y entonces por eso, hermano, que aplicando esa ley, dice que obligaron a Simón a cargar la cruz del Señor Jesús. Entonces se piensa que el Señor Jesús, hermano, tuvo que haberse agarrado de la cruz o ir a tientas con la cruz para irse guiando, porque él no miraba. Lo otro es, hermano, que tuvo que haber sido fuera de Jerusalén,
Entonces, si la ley decía, el que te obliga a ir una milla, ve con el 2. Entonces se piensa, hermano, de que ese lugar, hermano, estaba, por estar fuera de Jerusalén, hermano, tenía un cierto recorrido. Y aunque los romanos practicaban, hermano, la crucifixión, realmente, hermano, ellos, por ser, hermano, el país, la nación gobernante, muchas veces adquirían muchas creencias o costumbres de las naciones, hermano, que tenían subyugadas. Entonces, de la crucifixión, ellos no lo habían inventado, la crucifixión, pero lo habían adquirido, hermano, de los persas. Sin embargo, aunque no era como los persas, porque habían dos tipos de cruz, una en estilo T, y había la otra era la que nosotros conocemos, hermano, la que conocemos que tiene el palo, por así decirlo, horizontal, hermano, como abajo de 1/3 de lo que es el palo vertical, que es exactamente lo que nos describe, hermano, la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue crucificado. Pero, hermano, como toda, bueno, la crucifixión era la pena, hermano, el castigo más, hermano, ¿qué le puedo decir, hermano? Deshonroso, porque el hecho de que un hombre fuese crucificado, hermano, era porque era una persona que no valía, perdía todo derecho, hermano, derecho civil. Y entonces, hermano, un condenado a la crucifixión, hermano, dejaba de valer. Pero entonces ellos, hermano, pensaban, en el caso de los persas, hermano, que adoraban al sol, que adoraban la tierra, que adoraban el agua. Ellos pensaban eso, ellos pensaban de que no se podía contaminar, hermano, a un condenado con esos elementos que ellos consideraban Dios. Y es por eso, hermano, que originalmente lo que hacían, hermano, es que usaban solamente un palo vertical alto, y en lo más alto del palo, del madero, allí, hermano, amarraban al condenado y ahí lo dejaban hasta que muriera. Y con eso ellos pensaban que no estaba tocando ni tierra, ni agua, ni fuego, por tanto no contaminaba a sus dioses. Pero también pensaban que el hecho de que una persona muriera se le estaba haciendo un favor. Entonces por eso es que inventan, hermano, dicen, no, dice, tenemos que hacer que el hecho de la crucifixión sea un acto, una experiencia dolorosa, para que el condenado a la crucifixión sufra ese proceso de muerte. O sea, la idea viene ahora, y la idea es hacer sufrir al condenado a la crucifixión. Y por eso es que se le azotaba, se le golpeaba, pero no se le mataba. Pero ya una vez el condenado, hermano, lo iban a crucificar, hermano, la persona ya iba, hermano, muy castigada. Entonces prácticamente, hermano, el amarrarlo en el madero era, hermano, un sufrimiento, hermano, donde lo único que le daban a beber, hermano, era una especie de bebida, hermano, que lo que hacía esa bebida, hermano, era como aminorar los dolores un poco, pero no los quitaba. Entonces, es exactamente, hermano, lo que van a hacer con el Señor ahorita. Lo sacan, hermano, él ya no puede, él está extenuado, está golpeado, está inflamado. Y entonces, cuando llegaron, dice, a un lugar llamado Gólgota, que es en arameo, la palabra Gólgota es en arameo, y por eso el San Mateo lo dice, que significa lugar de la calavera. Entonces claramente usted ve ahí dice, ¿verdad? En un lugar llamado el Gólgota o Gólgota. Estamos hablando arameo. Pero si lo traducimos
como fue traducido ahí en su tiempo en el griego, dice que significa lugar de la calavera. Ahora tenemos y debemos de tener cuidado, hermano, porque muchas veces los que decimos creer en Dios, los que leemos la Biblia más de alguna vez, muchas veces, hermano, se nos pasan detalles o creemos en cosas que otros dicen. Y por ejemplo, hermano, usted ha oído hablar del Monte Calvario. ¿Ha oído hablar del Monte Calvario? Hay himnos que hablan, hermano, del Monte Calvario. Hay iglesias que se llaman, hermano, Iglesia del Calvario. Hay iglesias, ¿verdad? Pero, hermano, ¿realmente la Biblia habla de eso? Por ejemplo, aquí dice que llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Ahí no dice el monte de la calavera, ahí dice lugar de la calavera. Entonces, ¿de dónde, hermano, la gente dice que cristiana, hermano, hermana, saca eso del Monte Calvario? Entonces lo que sucede es que, como usted sabe, de que el evangelio a este lado de occidente del globo terráqueo tiene un poquito más de 100 años de haber llegado. O sea, no es mucho. Entonces la influencia, hermano, que la mayoría de los países conquistados por los españoles es influencia católica romana. Es influencia católica romana. Y lo que los hermanos conquistadores vinieron a enseñar, eso es lo que la gente, hermano, aprendió a creer. Y como le digo, el que no sabe, el que no lee es como el que no sabe, ¿verdad? Entonces si le dice, mire, el nombre de Dios es este, el nombre de Dios es este, ya lo cree. Pero como cristianos, hermano, debemos de ser cuidadosos de hablar, hermano, lo más apegado a la palabra de Dios. Lo más apegado a la palabra de Dios. Porque en realidad, hermano, el lugar se llamaba lugar de la calavera. Pero como le digo, hermano, las traducciones y todo eso, las enseñanzas católicos romanas han hecho que aún muchos cristianos creamos en términos inventados por los católicos romanos. Inventados. Sin embargo, como le digo, lo mejor para el creyente es, hermano, el estar apegado a lo que la palabra de Dios dice. Porque de esa manera, hermano, vamos a tener como menos margen de error. Pero en realidad, hermano, ahí pues está en hebreo y luego dice lo que significa. Pero en lugar, hermano, de poder haberse apegado a la palabra de Dios, hubiese sido mejor. Pero como, hermano, un escritor, como le digo, católico romano, llamado Eusebio, escribió, hermano, la traducción que se conoce, hermano, como la Septuaginta. Y por supuesto, hermano, una versión, se conoce como versión católica romana, pero que tiene muchos errores. Y entonces lo que sucede es que cuando este personaje, hermano, hizo esa traducción del hebreo y del arameo al latín, porque fue al latín, recuerden que las misas se leían y se decían en latín, porque no había una traducción, hermano, a otros idiomas. Entonces la Biblia, hermano, para los católicos romanos se leía en latín. Entonces cuando, hermano, este personaje Eusebio, hermano,
Jerónimo traduce la Biblia, las escrituras, el hebreo y el arameo, al latín. Es ahí donde él traduce, hermano, calavera, que la palabra calavera, hermano, o Gólgota en arameo, traducida al latín, se dice calaverium o calvarium, así se dice, calvarium. Entonces, hermano, la gente comenzó a adoptar, en lugar de decir el lugar de la calavera, o en arameo el Gólgota, la gente se acostumbró a decir el Calvario. El Calvario. Y aunque, hermano, como le digo, sí estamos hablando de una traducción, pero muchas veces cuando queremos nosotros, hermano, aplicar por hablar otro idioma, hermano, muchas veces tendemos como hasta a dejar ya esa creencia, ¿verdad? Y como le digo, existen pensamientos y creencias de que el Señor murió en un monte. En las películas sale, hermano, como que es un monte en lo alto donde el Señor Jesús fue crucificado. Y dos cosas sí son ciertas. Una es que seguro es que el Señor Jesús no fue crucificado en Jerusalén, eso es seguro. Y seguro es que el Señor tuvo que haber sido crucificado, hermano, en una calle principal muy transitada, porque ese era el propósito, ya lo dijimos, hermano. De que la gente viera, hermano, que el imperio no estaba dispuesto, hermano, a aceptar, hermano, revelaciones, o sea, gente que se rebelara, rebeldes. Y por eso ponían siempre a los crucificados en las calles populares más transitadas, para que los demás temieran. Se dice que por ahí, hermano, cuando ya se lo dije el otro día, hermano, cuando el Señor tenía como 25 años, todavía no había comenzado formalmente su ministerio, un gobernador de Jerusalén, hermano, mandó a crucificar a 2,000 rebeldes que se habían rebelado contra el imperio romano. Entonces es seguro que el Señor Jesús, hermano, en su vida, él ya había visto, hermano, este tipo de ejecución, donde al condenado, hermano, se le exhibía, ¿verdad? Se le exhibía, hermano, a manera de deshonrarlo, hermano, porque ya era una persona que no tenía valor para nada. Entonces, para nosotros, hermano, como hijos de Dios, es bien importante, hermano, que nosotros entendamos que es mejor, hermano, hablar como la palabra de Dios habla. Por ejemplo, ahí dice claramente, hermano, se llamaba el lugar de la calavera. Así se llamaba. ¿Por qué se llamaba así? Pues no se sabe, pero así se llamaba. Y ese era el lugar público, hermano, donde la gente sabía, hermano, que ahí se ejecutaban a los condenados. Ahora bien, dice ahí, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Ahora fíjese, estamos hablando de hablar lo que la palabra de Dios dice. Pero si leemos en Marcos, Evangelio según San Marcos, aquí dice que le dieron vinagre mezclado con hiel. San Marcos dice que le dieron vino mezclado con mirra. Entonces, si estamos hablando de hablar lo que la palabra de Dios dice, entonces, ¿qué vamos a hablar? Si uno dijo una cosa y el otro dijo otra. Y si leemos lo que San Juan dice que le dieron vinagre. De estos dos, de San Mateo y San Marcos, dice que él no lo bebió. De San Juan dice que bebió vinagre. Entonces, ¿bebió o no bebió? ¿Bebió vino o bebió vinagre? ¿Bebió hielo o bebió mirra?
Entonces ahí, hermano, como le digo, los detractores de la palabra de Dios, hermanos, se frotan las manos. Dice, aquí está, aquí tenemos una razón más para demostrar que la Biblia tiene errores. ¿Por qué si la Biblia es inspirada por Dios? ¿Y por qué si es escritura divina? ¿Por qué uno dijo una cosa y por qué otro dijo otra? Entonces, si a usted le preguntaran, mire, ¿por qué San Mateo dijo uno y por qué San Marcos dijo otra cosa? ¿Qué dijera usted? Entonces, es ahí, como le digo, hermano, de que debemos de aprender, hermano, a apegarnos a lo que la palabra de Dios dice. Es bien sencillo, es bien sencillo. Lo que sucede es esto, de que los romanos, hermano, cuando crucificaban a alguien, usaban cualquiera de las dos bebidas. Ahora, para ponerle un ejemplo, hermano, de por qué, aunque ellos eran hombres de Dios, porque uno escribió una cosa y porque el otro escribió otra. Si a usted le dieran, hermano, así en un vaso claro de vidrio, hermano, una bebida, hermano, de soda, color oscura, usted viera el vaso, entonces dijera, y la probara y dijera, está buena esta Coca-Cola. Ojalá que me den alguna recompensa por hacer el anuncio. Pero otro pudiera decir, qué rica es esta Pepsi. Otra persona puede decir, uy, esta Arsicola está sabrosa. Otro puede decir, uy, qué rica la cola loca. Porque todas tienen el mismo color, ¿verdad? Y aparentemente tienen el mismo sabor. Pero ¿quién sabe qué le dieron al Señor? ¿O quién sabe qué le dieron esa bebida oscura? Que uno dijo Coca-Cola, Pepsi-Cola, Arsicola, cola loca. ¿Qué le dieron? Solamente lo sabe quien la sirvió. Pero como eso era lo que se usaba, o se usaba vino mezclado con hiel, o en este caso, hermano, vinagre mezclado con mirra. O sea, cualquiera de las dos. Entonces, por eso es que San Mateo escribe y él dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y San Marcos dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra. Ambas bebidas llevaban el propósito de calmar un poco el dolor. Ambas bebidas. Entonces, pero si ese era el propósito, bueno, esa era la única seña de misericordia que mostraban para un condenado a la crucifixión. Y ahí no había más que latigazos, que golpes, todo eso. Pero si eso, hermano, hubiese mitigado el dolor del Señor Jesús, ¿por qué el Señor Jesús no quiso beberla? Si usted estuviera en un desierto y le dieran, hermano, un vaso de agua, una botella de agua, usted se la toma, porque eso le va a mitigar la sed, le va a agarrar fuerzas. Pero ¿por qué el Señor Jesús no quiso beber? No quiso beber porque Él ya había dicho, ¿se recuerda? Padre, si es posible que pase esta copa, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Él dijo, la copa que el Padre me ha dado a beber, ¿no la he de beber? Claro que la he de beber. Entonces por eso es que Él no lo hace, porque Él ya había dicho que Él iba a pasar esa copa, y la iba a pasar, y la pasó. Pero Él no quiso, hermano, sentir que sus dolores disminuyeran, porque Él quiso sentir todo el sufrimiento necesario para perdonarnos. Imagínense, por amor a usted y a mí, el Señor Jesús no quiso, hermano, nada que le disminuyese los dolores. No quiso, porque ese era el propósito. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que pedir
que alguien muriera. ¿Acaso Dios no es poderoso para perdonar, hermano, con solamente una palabra que Él diga? ¿Eso no es poderoso? Claro que es poderoso. Claro que es poderoso. Pero entonces, ¿por qué Dios demanda, hermano, muerte, demanda sangre para poder perdonar los pecados de los hombres? ¿Por qué demanda muerte? Y esa es la pregunta, hermano, que muchos se hacen. Bueno, si Dios es amor, ¿por qué Dios mató a su hijo? ¿Por qué Dios demandó muerte para poder perdonar los pecados de los hombres? Si Él pudo haberlos perdonado sin necesidad de matar a nadie. Claro que lo pudo haber hecho. Pero el punto es, hermano, como digo, ante esa pregunta, a esa inquietud que algunos se hacen, y esa pregunta se la han hecho por miles de años. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué Dios pidió sangre para perdonar? Como dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces dicen unos, bueno, pero si la palabra de Dios dice que nos perdonemos y que Dios nos perdonará, y que nos perdone Dios así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y citan el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Por qué si el Padre Nuestro dice: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Vaya, está bien sencillo. Solo perdono al que me ha ofendido y ya Dios me va a perdonar a mí lo que yo lo he ofendido. Vaya, se acabó. ¿Para qué tanto argüende? Pero fíjese, la situación es de que el hombre, hermano, con su naturaleza caída, no alcanza a comprender quién es Dios. No alcanza a comprender. Y el diablo en esto juega un papel importante, hermano, porque el diablo, hermano, sabiendo de la, hermano, gravedad del pecado, el diablo lo sabe, hermano, porque el diablo sabe lo que ha perdido. Él sabe de dónde lo echaron. Él sabe lo que ha perdido. Él sabe, hermano, que la paga del pecado, hermano, tiene un gran precio. La muerte, hermano. El destierro de la presencia de Dios, hermano. La negación a la vida eterna. Ese es, hermano, la paga del pecado. Pero como dijo un escritor, yo solamente lo repito, llamado Anselmo, hace más o menos 10 siglos, dijo esto. Por dos cosas, dice. Una, dice, porque como humanos no comprendemos la gravedad del pecado. Y el diablo, hermano, nos ha hecho ver el pecado como algo así, hermano, pasajero. Como algo no tan grave. Como algo que no ofende mucho a Dios. Así nos ha hecho el diablo verlo. Y entonces por eso ve usted, hermano, el mensaje del evangelio, hermano. Muchos predicadores lo hemos cambiado, hermano. Y la palabra pecado, hermano, muchas veces la explicamos. El pecado lo explicamos de una manera, hermano, tan fácil, tan débil, hermano. Y como hay 5 maneras, hermano, hay 5 palabras que significan pecado, la más suavecita es la que dice, hermano, que pecado quiere decir errar al blanco. Entonces dice, no, hermano, dice, cuando uno peca, lo que ha hecho simplemente es errar al blanco. Entonces cuando se dice erró al blanco, hermano, es como que si el hombre se sienta, hermano, como no culpable, decir, bueno, yo no tuve la culpa, simplemente me faltó el pulso y fallé, pero si bajo un poquito más la pistola, sí le voy a dar al blanco.
Para que el hombre piense eso, dice, para que el hombre diga, bueno, sí, pequé, pero la próxima vez no lo voy a hacer. Bueno, sí, tengo mis 2 mujeres por ahí, pero el real blanco, pero ya voy a agarrar puntería. Así he robado, he mentido, sí, pero ya eso ya pasó, ya Dios no se acuerda, ya pasó. Entonces, hermano, el diablo nos ha hecho ver el pecado como algo, hermano, no tan grave. Y por eso ve usted, hermano, que hoy en día la misma gente, hermano, dice, ¿cómo dice? Si estamos en tiempos modernos, estamos en el 2017 y hasta tienen esa expresión tan tonta que dice, oh, hello, we are in 2017. Hello, estamos en el 2017. ¿Qué te pasa? Modernízate, actualízate. Fíjese lo que el diablo hace. Porque el diablo quiere que nos insensibilicemos de la gravedad, de la realidad del pecado. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso hoy al homosexualismo y al lesbianismo, oye, no se le hermano, se le menciona o se le puntea, hermano, como un pecado, si no dice, eso es preferencia sexual. Cada quien tiene derecho de escoger su preferencia sexual. Eso cada quien tiene derecho. Estamos en el 2017 y entonces cada quien tiene derecho, pero la palabra de Dios, que no cambia, sigue llamando a la homosexualidad y al lesbianismo, lo llama pecado. Lo llama pecado. Y la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? ¿Ve? Aparece, hermano, el adulterio, la fornicación, hermano, y hoy ya no, hermano, se menciona estos pecados como graves, sino que dicen, bueno, dice compromiso sin contrato, amigos con beneficios, ¿verdad? Así le llaman hoy. Dice, ¿quiere ser mi amiga con beneficios? ¿Para qué? Dice, ¿de qué sirve un contrato? ¿De qué sirve casarse? Si lo que vale es el sentimiento, hermano. Lo que se olvida que la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios y dice que el adulterio, que el sexo fuera del matrimonio es pecado. ¿Dice eso, sí o no? Pero aún los mismos pastores, bueno, imagínense, hermano, al punto que hemos llegado, que hay pastores homosexuales, que hay pastoras, hermano, lesbianas. Ay, cuando la palabra de Dios dice, hermano, que eso es pecado. La Biblia llama a los borrachos pecadores. Hoy en el 2017, actualizándonos, dice, son enfermos, hay que cuidarlos. Hay que darle su pachita de guaro, pobrecitos, están enfermos. Quitémosle la cruda con un alcoholazo, pobrecitos, hay que ayudarlos. Cuando la Biblia sigue diciendo, hermano, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y así vemos que, hermano, el mundo quiere, hermano, exponer sus conceptos sin importarle lo que Dios diga. Entonces, por eso dijo Anselmo, por esa razón es que la gente no alcanza a ver la necesidad de lavar esos pecados con algo sublime, con algo santo, porque de otra manera los pecados no pueden ser perdonados ni por el Papa de Roma, ni por el cardenal, ni por nadie, ni por un pastor, ni por nadie, hermano. Los pecados pueden ser perdonados y lavados solamente con la sangre de Cristo. Es lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el mensaje central de la iglesia, hermano. No podemos como iglesia, hermano,
estar, hermano, así, sobándole el hombro a las personas y decirle: está bien, hermano, échese sus capirulazos, échese sus traguitos, hermano, pero trate de llevarla calmado, hermano, por favor. Échese sus puritos de marihuana, tírese ahí sus cocainazos, pero, hermano, cuídese, hermano. Tenga cuidado cuando va a los moteles, hermano, no deje huella para que no lo vayan a descubrir, hermano. Vaya y tire una cana al aire, hermano. Los pastores mismos, imagínense. Por esa razón es que Dios demanda que si se van a limpiar, a perdonar la sangre, el pecado del hombre, tiene que ser solamente con la sangre de Cristo. ¿Bien? Y número 2, decía Anselmo, es porque como humanos no alcanzamos a comprender la santidad de Dios. Y creemos que Dios es un vago como nosotros ahí. Y se dice: no, yo no creo que Dios me castigue. Dios es bueno, Dios es bueno. No, yo no creo que Dios me demande. Dios es bueno, Dios es bueno. Pero si el Señor no quiso, hermano, hacer eso, hermano, es porque Él sabía la gravedad del pecado del hombre. Y los hombres ahí están, hermano, haciendo a un lado la palabra de Dios. No les importa lo que Dios dice. Lo que Dios dice, eso lo escribieron hombres. Eso porque San Pablo era antimujer y odiaba a las mujeres, por eso hablaba contra las mujeres. Pero no, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y para que no vayan a pensar que yo me estoy inventando, si quiere usted buscar conmigo en el Romanos capítulo número 1, y lo voy a leer todo, hermano. Verso 18 del capítulo 1 de Romanos, epístola a los Romanos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, hermano, en lugar de adorar y glorificar a Dios y darle la gloria a Dios, se la están dando a un hombre. Semejanza de imagen de hombre corruptible. Se hicieron dioses a manera de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por esa razón, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí viene, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El hombre le crea la mentira antes que creer a la verdad de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, mujeres con mujeres. Lo dice la Biblia. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y habiendo recibido en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero dígale, eso es pecado. Dicen: no, usted está loco, pastor, es preferencia sexual.
Es pecado. Usted está loco, pastor. Usted está atrasado. Usted está en el siglo XVIII. Salga de las catacumbas, pastor, y mire la vida que estamos viviendo. Estamos en el 2017. Pastor, modernícese. O sea, quieren que nosotros nos hagamos igual que ellos, que le demos la gloria al hombre y que le demos la razón al hombre antes que a Dios. Y eso no se va a poder, porque la gloria y la honra se la lleva Dios, porque la verdad la tiene solo Dios. Ahí lo dice, ahí lo dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjese, hermano. Pero dígale que esos son y le van a tildar de loco. Dígale que esos son, que la Biblia dice que esos son, y le van a quitar su trabajo. Dígale lo que dice la palabra de Dios y lo van a marginar, la van a marginar. Porque al hombre no le interesa darle la gloria a Dios ni obedecer la palabra de Dios, como ahí dice. Por tener una mente reprobada no tomaron en cuenta a Dios, y entonces por tener una mente reprobada Dios los entregó. Y bueno, entonces ustedes animales, corrómpanse como animales si quieren. Pero eso sí, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahí dice versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dígales que si siguen practicando este estilo de vida, se van a morir, se van a pudrir en el infierno. ¿No le creen? Como le digo, le tiran de loco. ¿Por qué? Porque al hombre no le interesa, hermano, obedecer la palabra de Dios, porque tiene una mente reprobada. Y entonces a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llaman bueno. Lo amargo lo ponen por dulce y lo dulce por amargo. Hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que Dios demandó muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si no muere nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados no fueran perdonados. Por eso es que Dios dijo, tiene que haber muerte. Para perdonar los pecados de los hombres tiene que haber muerte. El hombre, la mujer que quiere perdón de sus pecados, sí hay solución: Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Quieren vivir practicando su pecado? Vívanlo. Emborráchense de su pecado. Bébanse su pecado, cómanselo, harten su pecado, hártenselo, vivan sin Dios. Pero llegará un día en que la ira de Dios los va a alcanzar. Los va a alcanzar. Y si ellos piensan, hermano, que Dios no los va a castigar, están completamente equivocados. Porque ahí claramente, hermano, lo dice la palabra de Dios. Por eso es que el Señor no quiso beber. No. Voy a sufrir para pagar hasta el último de los pecados del hombre que se arrepienta, de la mujer que se arrepienta. Entonces, hermano, por eso le digo, la gente no siente dolor por el pecado, porque dice el pastor que no tengo pulso, que es real blanco, eso quiere decir pecado. Entonces no tengo pulso, como no tengo pulso, ni modo, no tengo pulso, voy a seguir fallando. Pero si supieran lo que quiere decir las otras 4 definiciones de pecado, hermano, el pecado es lo peor que hay. El pecado es lo que ha creado, como dijo Dios a Israel, se ha creado el pecado vuestro, ha creado una gran cima entre ustedes y yo por su pecado. El pecado trae destrucción, maldición, hermano, eterna. El pecado, hermano, roba la vida eterna, la gloria de Dios a los hombres, y los hombres no quieren entenderlo, hermano. Pero qué bueno que usted y yo sí entendimos eso. Qué bueno que usted y yo sí entendimos eso.
Y entendimos que en el monte de la calavera, en el lugar de la calavera, ahí murió. Ahí fueron pagados nuestros pecados. Y que por eso hoy que nos hemos acercado a Dios por esa fe, en esa sangre bendita, estamos a cuentas con Dios. Por eso dice Dios, hermano, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí dice, claramente dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice el cura, no dice la letanía, no dice el Padre Nuestro, no dice el Ave María, no dice la golpeada de pecho, no dice nada. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el único medio al Padre. No hay nada más. Entonces, por eso es que fue necesario que Él muriera, porque para Dios el pecado es muy grave. Y el que no quiera, hermano, lavarse en esa sangre preciosa, tendrá que sufrir las consecuencias de la ira de Dios. Sigan adorando sus demonios, sigan adorando a la Santa Muerte, sigan adorando a Satanás, sigan adorando a sus imágenes, sigan adorándolas. Pero llegará un día en que Dios reclamará venganza, castigo. Siga viviendo su vida disipada de pecado, siga emborrachándose, siga marihuanándose, siga adorando, drogándose, haga lo que quiera, viva como quiera. Pero un día todos vamos a estar delante de Dios y le vamos a dar cuenta. ¿Y qué cuenta le daremos al Señor? ¿Qué cuenta le daremos? Si hemos, hermano, vivido una vida de pecado, ¿qué cuenta le daremos a Dios? ¿Con qué cara nos presentaremos de aquel Dios santo, santo, santo? ¿Con qué cara nos vamos a presentar? ¿Cómo nos vamos a excusar de nuestro estilo de vida sin Dios? ¿Cómo nos vamos a excusar? Si el cielo mismo, si las cosas creadas hablan de la gran obra de Dios. ¿Cómo? Así que, hermano, hermana, Él pagó el precio. Él sufrió, el Rey sufrió por usted y por mí. Por eso, hermano, qué bueno que usted y yo pudimos ver, hermano, en Cristo, en su sacrificio, el perdón de nuestros pecados. Qué bueno. Porque hay de aquellos que a lo bueno llaman malo, que a lo amargo llaman dulce y que a la luz llaman tinieblas. Hay de aquellos. Porque como dice la palabra de Dios, habéis amontonado pecado tras pecado para el día de la ira de Dios. Todo Dios lo va a demandar. Entonces, hermano, como hijos de Dios, tenemos que estar eternamente agradecidos por esa obra redentora. Porque de no haber sido por Él, hermano, hermana, no habría esperanza para nosotros. Aunque diéramos lo que diéramos, aunque sacrificáramos lo que sacrificáramos, no iba ni va a satisfacer la ira de Dios. Solamente la sangre de Cristo satisface la justicia de Dios. Así que, hermano, si usted y yo estamos lavados con la sangre preciosa de Cristo, hermano, hermana, vivamos para Él. No le deshonremos. No dejemos que el mundo nos engañe, hermano, con sus ofrecimientos, con sus fiestecitas, con sus goces y deleites. No
no vale la pena, hermano. No vale la pena, hermano, el vivir aquí disfrutando de esos placeres temporales del pecado y tener que vivir una vida eterna en el lago de fuego que arde con azufre. No vale la pena. Es mejor que nos neguemos aquí para que Él no nos niegue a nosotros allá. Que nos neguemos a nosotros mismos y que le confesemos delante de los hombres, y que no importa que se venga sobre nosotros quien quiera venirse, el mensaje de Dios no lo vamos a cambiar. Si usted está escuchando este mensaje y no le gusta, lo siento por usted, pero no lo vamos a cambiar. Si usted está escuchando este mensaje y le agrada el mensaje de Dios, pues obedezca la palabra de Dios y vivamos para Dios. Y Dios nos va a bendecir. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, Señor. Gracias. Gracias, Señor bendito, porque, Señor de la gloria, lo sufriste todo. Porque no aceptaste bebidas o bebida que pudiese amilanar